Y vamos a la palabra. ¿Tienen ganas de la palabra? Yo tengo muchas ganas. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y vamos a continuar sobre lo que es el crecimiento. Venimos estudiando durante los grupos de discipulado y en el mes de septiembre la importancia del crecimiento, en este caso del crecimiento espiritual. Y yo quiero que reflexionemos sobre cómo ocurre este crecimiento a través de las distintas estaciones de la vida. Crecimiento espiritual a través de las estaciones de la vida. Y en 1 Samuel 16:7 dice: Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este es un pasaje que establece la clara diferencia entre lo que es la vida exterior, apariencia, y la vida interior. Esa vida interior compuesta por nuestra alma, pensamientos, emociones, nuestro espíritu, y cómo para Dios es relevante no esa parte superficial de un iceberg, no lo que usted y yo vemos, la apariencia, sino que para Dios es muy importante el interior. Deja claro que es el motivo por el cual, aquí en este pasaje lo está confirmando, Samuel ha de ungir a David como rey de Israel y no a otros que en apariencia podrían ser mejor, ¿verdad? Y ahí tenemos un reto muy grande porque nosotros, desde nuestras limitaciones humanas, nos tenemos que guiar mucho por la apariencia. De hecho, muchas veces centramos nuestra vida en lo que es el exterior, que se nos vea que estamos bien, que nuestra vida se note que que somos importantes, que la gente observe que somos gente digna de respeto, que la gente nos necesite. Muchas veces enfocamos nuestra vida en que lo que se observa en la superficialidad sea como lo valioso. Y ya sabe usted que muchas veces de manera inconsciente el ser humano puede entrar incluso en una necesidad de aprobación casi adictiva, hasta el punto donde en las redes sociales finjo ser quien no soy, ¿verdad? Ponemos muchos filtros, ya ni Photoshop, ya el filtro que me ponga, que me quita todas las arrugas, me pone maravilloso, ¿verdad? Los políticos saben muy bien cómo matizar lo que dicen para que lo que digan de dientes para afuera se vea muy bien en algunas ocasiones, pero luego dentro haya otra historia. Las empresas tienen que dar una muy buena fachada del funcionamiento de su negocio y del marketing y demás para que la apariencia y lo exterior sea lo que a usted le convenza de que todo va bien. Pero aquí Dios sabía el interior de David. ¿Qué tenía David en su interior? ¿Cómo era la vida interior de David que le llevó a ser elegido el ungido? Y ese interior de la vida de David nos permite darnos cuenta de que es ejemplo, porque ¿cómo fue nombrado? Fue nombrado como un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que la profundidad y la riqueza interior de la vida de David, a pesar de que era guapo el muchacho, o sea, lo tenía todo. Las solteras, un idóneo como David, no por lo guapo, que eso se agradece, sino por el fondo, ¿no? Entonces, en ese interior, esa riqueza es la que nosotros tenemos la dificultad de saber cómo se encuentra. Usted podría detenerse un momento y preguntarse: ¿cómo está mi vida interior? ¿En qué punto estoy? ¿Mi vida interior es saludable? ¿Mi vida interior agrada a Dios? ¿Cómo sé si está evolucionando y creciendo de manera que Dios sonríe cada vez que ve mi interior? Qué difícil si no consigo verme por dentro. Qué difícil saber cómo consigo que mi vida interior sea ejemplar igual que la vida de David. Ese es el desafío que tenemos. Y vamos a estudiar la vida de David para darnos cuenta de algunas características que nos pueden ayudar como brújula,
como sensor para notar si nuestro interior verdaderamente está en proceso de crecimiento y de madurez espiritual. ¿Usted lo quiere ver? ¿Quiere aprender ese ejemplo de David? Bueno, pues vamos a ver lo primero. Y fíjese que después de ser aquí ungido como rey por su interior, unos capítulos después entramos en 1 Samuel 17. Váyase a 1 Samuel 17, al versículo 31. Realmente no tiene desperdicio todo el capítulo, pero por seleccionar lo importante, estamos aquí en 1 Samuel 17, 31. Hay un momento donde, bueno, David sigue siendo pastor de ovejas, era pastor de ovejas, el pequeño de una familia, es ungido, ahí donde lo vemos, en 1 Samuel 16, no se pierda, sígame, pero llega un momento donde sirviendo a su familia se acerca al lugar donde parece ser que el ejército de Dios está teniendo un conflicto difícil. Fíjese, llevan 40 días sintiendo el apremio, la intensificación del ejército contrario que son los filisteos. ¿Qué dicen los filisteos? Pues que hay un guerrero, un gigante, muy fuerte, 2,80 metros, casi 3 metros de altura, que desafía al pueblo de Dios y le dice: nadie de aquí es capaz de enfrentarse a mí. Y el ejército de Dios está pasando por un momento convulso. Nadie se levanta con valentía a enfrentarse a ese Goliat. Nadie tiene ciertas características que pudiera decir: yo me voy a enfrentar para que los filisteos vean que hay un Dios que verdaderamente nos representa. Un día, 2 días, 20, 30, 40, nada ocurre. Y David escucha eso. David aquí es muy joven, David aquí tiene 16, no más de 17 años en este momento. Y estando en este instante, escuchando ese desafío del pueblo filisteo, llega y dice: me voy a presentar delante del encargado del ejército de Dios, que en ese momento es Saúl, y le dice: fueron oídas las palabras que David había dicho, y la refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y el versículo 32 dijo: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33, dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con la coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Primera cosa que tenemos que notar de David, y es que David tenía una muy buena conciencia de sí mismo, una saludable autoconciencia. ¿Qué significa eso? David sabía muy bien lo que le había ocurrido en distintos escenarios de su vida. Él tenía claros sus pensamientos, él tenía claras sus emociones y tenía una construcción clara de quién era él. Porque fíjese, cuando se toma la decisión de que se va a enfrentar contra el filisteo, hay un momento donde recibe un claro desprecio. En otras palabras, le ningunean diciendo: tienes un montón exteriormente, visiblemente, de imposibilidades de enfrentarte a Goliat. Eres un joven muchacho inexperto en la guerra. No puedes, visiblemente. Pero David tenía
conciencia de sucesos que habían acontecido en los que peleando con leones y con osos había hecho equipo con Dios y sabía muy bien cómo eran sus características en la batalla. Se conocía y sabía que había pasado por momentos de tensión, de miedo, de valentía, de coraje y que hacía muy buen equipo con Dios, porque como usted ve allí en el versículo 36, fuese león, fuese oso, lo que fuese, ahí yo lo cargaba. Y el versículo 37 dice: y Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él sabía muy bien cómo era su vida interna en relación con Dios. ¿Qué significa esto que me estás diciendo, Claudia? Bueno, en otras palabras, ¿cómo puedes acercarte a Dios si estás lejos de ti? ¿Cómo puedes llevar delante de Dios tus pensamientos y tus emociones si tú mismo ni siquiera eres consciente de lo que piensas o de lo que sientes? Hay una alta dificultad de que Dios opere en nuestro interior si nosotros no llevamos nuestro interior delante de Dios. Y para eso necesitamos tiempo, conciencia de cómo somos, de quiénes somos. Fíjese usted que los salmos son un gran ejemplo de cómo David en muchas ocasiones veía la profundidad de su alma y, conociendo los bemoles de su alma, las circunstancias de su ser, las mezclaba delante de Dios y las entregaba para que la presencia de Dios le confortara. Fíjese, Salmo 22 habla de la angustia de David y cómo confía en Dios. El Salmo 34 habla de cómo los problemas le enseñan a ser una persona temerosa de Dios. El Salmo 51 habla del arrepentimiento que experimentó David. El 57 habla de cómo tiene que confiar en Dios como refugio mientras está huyendo de una persecución. El 63 habla del profundo deseo de encontrarse con Dios. Los salmos son una expresión de la vida interior de David, volcada delante de Dios, llena de riqueza espiritual. No es lo mismo que un tiempo de oración sistematizada de dientes para afuera. No es lo mismo que una lectura sin meditación. No es lo mismo que una adoración para que suene bonito que el anhelo de adorar desde el interior. David sabía exteriorizar desde el interior sus pensamientos, sus emociones y conectarlos con la presencia de Dios. Por eso Dios podía actuar en su interior, porque había claro pase directo a profundizar en su ser y de esa manera podía pasarlo a unos niveles de madurez donde contemplaba la vida y la relación con Dios de una manera que a lo mejor muchos de nosotros en algún momento no pensásemos que pudiésemos vivir así. Ejemplo, ¿cómo un joven va a enfrentarse a Goliat cuando hay cerca de un ejército experto, lleno de experiencias de lucha, de batalla y de capacidad para ir a por Goliat, y este sí lo va a hacer? Lo único que podría sustentar esas posibilidades de que él se enfrentase era que él sabía que todo lo que pudiera vivir en su interior lo iba a sustentar el Señor. Acerquémonos a Dios siendo completamente naturales, auténticos. Fíjese que hay un momento en el que Saúl, que le permite ir a la batalla, le dice: bueno, pues utiliza esta armadura, ya por lo menos que se parezca que eres alguien del ejército. Ponte la coraza, impleméntate. Y cuando él intenta meterse ahí en ese traje de experto de la milicia, ¿qué ocurre? ¿Qué dice David? No, yo no soy este. Esto no sé usarlo, yo no lo he practicado. Muchos intentarán plantear expectativas de lo que se espera que ocurra contigo.
La sociedad está esperando decirte qué has de hacer con tu tiempo y con lo que podría ser el día de mañana. Muchas veces de fuera nos dicen y así, de esta manera tienes que ser tú. Pero si tú tienes una riqueza interior en la que tienes total transparencia con tu Señor, muy posiblemente te darás cuenta de que hay cosas a las que le tendrás que decir no. De manera auténtica y espontánea, no es la manera verdaderamente como yo me sé desenvolver con mi Señor y como sé que Él me ayuda y me sustenta. Entonces, estamos ante un escenario, fíjese usted, en el que David es auténtico y dice, no voy a aparentar lo que no soy. No voy a aparentar a lo que no soy. Y si me dan la oportunidad de presentarme delante de Goliat, yo voy a ir con quien sé que soy. Autoconciencia, conocimiento de lo que soy, bueno y malo, delante de mi Señor. Amén. Primera característica. Ahora fíjese, hay otra característica aquí y es que llega un momento donde le conceden la posibilidad de presentarse, va camino a ella. Y allí en 1 Samuel 17, en el versículo 41, llega un instante donde está delante del muro Goliat y le dice, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ese momento es álgido. Es un instante en el que tengo oportunidad de que Dios use mi vida y estar aquí delante de esta situación de vida. Y cuando estoy allí, ya las piernas tiemblan de otra manera. El corazón se acelera y te dice, que estás muy valiente, que te vas a enfrentar a eso. Hay un muro que se presenta allí con crisis que te dice, a ver si es verdad, que sepas que lo que te va a pasar a ti es que vas a quedar hecho un destrozo. Y sabéis, en situaciones de nuestra vida, muchas veces en el ámbito del crecimiento espiritual, no estamos preparados para pasar las crisis de vida. Las crisis de vida se presentan como muros que ponen nuestro mundo de cabeza. Crisis de vida referidas a escenarios donde parece ser que me hacen temblar no solamente las piernas y el exterior, sino que también pone convulso mi interior. Porque entonces paso noches en vela, donde mi alma está angustiada, donde presento la agonía ante algo que no está ocurriendo como desease que pasase, donde me encuentro frustrado por el agotamiento de la resistencia ante algo que deseo que ocurra. Sí, son esas experiencias de vida que de una u otra manera ocurren a cualquier edad. De una u otra manera vienen a revolucionar nuestro ser y producen cambios en nosotros. ¿Cuáles son esos muros que ocurren en nuestra vida? Ese diagnóstico, ese dictamen, esa nevera vacía o la cuenta del banco con todavía rojos o necesitando que llegue ya el fin de mes, esa fiebre que no baja y no baja una noche y no baja dos y no baja tres y hay que aguantarla. Ese momento donde te dicen que no te aman y que se acabó. Y se acabó y se acabó. Y ya no hay relación. Sí, esos muros y esas crisis a todos nos ocurren. Y Goliat de una u otra manera estaba delante de ese gigante con un muro enorme que le decía, vas a morir. Te voy a hacer trizas, te voy a destrozar. Y ¿sabes una cosa? Dicen algunas estadísticas que el pueblo cristiano no suele pasar con suficiente ventaja esos periodos de crisis. Dicen que cerca del 80% de la población cristiana consigue continuar fuerte en su relación de Dios
no consigue continuar fuerte en su relación de Dios tras un momento de crisis, porque es un alto momento de prueba para lo que significa la madurez espiritual. Hay un momento inicial donde yo conozco de Dios y qué bien, porque soy un bebé que me nutre del alimento inicial, de todo. Ya lloro, pecho, ya me cargan, me mueven, es maravilloso. Pero no me quedo siempre en esa fase. De repente tengo aprendizajes que construir, ser discipulado, empezar a andar, empezar a leer la palabra, aprender a orar. ¡Qué maravilla! Y luego llega un momento donde puedo incluso expresar lo que soy y decir, me llamo Pepa, y hacer algunas cositas y empezar a servir, y me ven. ¡Qué maravilla! Esas son las primeras etapas de la madurez cristiana infantil. ¿Cuál es la transición a la madurez adulta cristiana? La adolescencia. ¿Cuántos padres de adolescentes hay aquí? Que levanten sus manos. Vosotros sabéis lo que es la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué tal hoy? Bien. ¿Qué tal la comida? Bien. ¿Ha habido algún nuevo amigo? No. ¿Quieres algo? No. ¿Vamos a salir? No. Sí, esa es la transición de la adolescencia. ¿Cuántos adolescentes hay aquí? No me odiéis. Yo os aprecio, sé por lo que estáis pasando. Fuerza, chicos. Vamos, adolescentes. La adolescencia no dura toda la vida. Pasará. Consuelo para los padres, ¿verdad? Y al adolescente que está aquí sentado, sé que estáis sufriendo porque estáis teniendo unos cambios terribles de todo tipo, hormonales, físicos, toda una cantidad de historias que desgastan. Es un momento crítico de dejar de ser niño a pasar de ser adulto, duro. ¿Y dónde se ve eso? En la vida espiritual. ¿Dónde se me ve la adolescencia espiritual? La adolescencia espiritual no se me ve en una edad concreta. La adolescencia espiritual se me ve cuando yo transiciono mis crisis de vida de una manera madura. Las atravieso de una manera en la que yo he conseguido, de la mano de Dios, saber traspasar ese momento crítico y álgido hasta que el Señor me lleva a la luz o a la victoria. Fíjese cómo David decía en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Usted cree que David estaba hablando esto de su corazón en un momento de júbilo y de alegría? No. David, cuando exteriorizaba esta transición del muro, esta tensión de la dificultad, era porque él sabía que su interior le estaba abandonando, tenía miedo, estaba desanimado, quería ser pataleta, quería decir, yo no voy más a la iglesia porque no me llamó el líder, no me pusieron el aire y no me guardaron la primera fila. Quería ser pataleta, pero no, él sabía que era su interior el que se tenía que transformar de la mano de Dios y decir, esta crisis, Señor, esta prueba por la que estoy transicionando, yo sé, Señor, que habrá un camino, una senda en la que tú me sacarás adelante. Hay que pasar el muro. Hay que pasar el muro. Dígale a su hermano que está al lado, vamos a pasar el muro. Vamos a pasar el muro. Eso, en otras palabras, es vamos a atravesar la adolescencia espiritual. Transicionaremos esa adolescencia con más o menos agonías. No piense que únicamente el muro de David era en ese instante Goliat. Usted sabe muy bien que luego hubo momentos donde Saúl, el propio que le permitió enfrentarse allí delante, le persiguió. Sabe muy bien que David tuvo que transicionar el muro del sentimiento tan horrible que experimentas cuando sabes que le has fallado a Dios y que pecó contra Betsabé. Sabe muy bien que David pasó por la muerte de su hijo e incluso por la traición de Absalón, su otro hijo. Él
vivió muchas crisis en distintos momentos de su vida que tuvo que atravesar de la mano de Dios y que tuvo que demostrar que era alguien maduro en el Señor, porque tenía una buena vida interior conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucede? Que nosotros a la primera de cambio, que nos aprietan un poquito, ya no sé si soy tan cristiano. No, usted ha visto esta pared que han puesto mitad negra y mitad blanca. Eso ya yo no sé si eso a mí, y nos hacen ir a Torrelodones al 30 y a ver las comidas, pues a ver qué vamos a poner, porque a ver si el plato está bueno, como el plato ecuatoriano de mi país no esté bueno, es que es una indignación para las misiones. Entonces, cuando usted se centra mucho en el exterior, ¿qué hay de fondo? Cuando mi exterior yo necesito que me valoren, me reconozcan, me digan que soy importante, cuando mi vida tiende a la búsqueda de la autorreafirmación en lo visible, es que hay poco fondo. Cuando a mí las emociones me llevan rápido a pecar de una manera en la que, madre mía, ¿qué has dicho? ¿Qué has hecho? Hay poco fondo. Su interior se ve, y entonces cuando usted tenga esos desajustes, usted puede hacer como David delante de la presencia de Dios y decir: Señor, disculpa, perdóname porque verdaderamente no hice bien respondiendo de esta manera, no hice bien viendo las cosas de esta forma. Ayúdame, Señor, trabaja en su interior. Debe disponer tiempo para conectar con usted mismo, saber quién es usted delante de Dios, y esa vida interior, la riqueza de esa vida interior de su relación con Dios es la que le va a llevar a transicionar los momentos de crisis. Amén. Ahora vamos a ver cómo se reflejaría entonces una vida espiritualmente madura, adulta. Aquí es donde todos ustedes y yo nos vamos a ver. A ver, en fe. A ver, ¿cómo seríamos entonces de una manera espiritualmente adulta? Pues fíjese, en 1 Samuel 17, seguimos estudiando el pasaje, ¿me sigue? En el versículo 45, bueno, David escucha lo que le dice Goliat, que tirita la pierna porque 3 metros, un megamuro, y te dice que te va a hacer picadillo, y tú dices, sin duda, me vas a destrozar, ¿verdad? Ah, por cierto, la espada 7 kilos, la coraza otros 5, o sea que simplemente hacía así y ya estaba aplastado David. No sé cuántos van al gimnasio, yo con 1 kilo ya de pesas ya me siento lo mejor. Pues nada, la sola espada eran 7 kilos para destrozarlo. Pero hay un momento aquí donde entonces tiene que David responder a esa crisis que aprieta y le dice: entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada. No, esto es mejor. No, tú vienes a mí, ¿verdad? Goliat, con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de los ejércitos de Israel, al que tú has provocado. Versículo 46, y Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y para que suene igual a lo que me dijiste, te daré hoy a los cuerpos de los filisteos, de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios de Israel. Claro, yo David, que lucho contra leones, te voy a vencer a ti. Yo David, que me he cargado un montón de osos, voy a destrozar. No, ¿verdad? ¿A qué ese no es el mensaje? ¿Cuántas veces nos hemos confundido cuando hemos estudiado este pasaje creyendo que es David el que venció a Goliat? Y eso no es cierto. ¿Quién fue?
Fue Dios. Porque es que esa es la mayor muestra de madurez espiritual. El total abandono y dependencia de nuestro ser en las manos de Dios. Esa es la muestra de que mi vida no está condicionada por lo que haga Pepe, Juan o tenga yo aquí. Yo soy un simple instrumento en las manos de Dios, y a ti, gigante que me tienes aquí apretando los nervios aquí horrible, te digo en el nombre de Dios de los ejércitos, porque a Él es al que estás desafiando. Hay una despersonalización de nuestra humanidad. No necesitamos que sea nuestro nombre, nuestras características las que estén exaltadas. La madurez espiritual consigue que yo me reduzca para que se glorifique Él. La madurez espiritual significa que cumplo el propósito divino por el que fui creado, que es que Dios se muestre a través de mí, en mi vida, ¿verdad? Y entonces aquí ya lo había dicho. David ya le había dicho a Saúl, Jehová me libra de los leones y de los osos. Pero aún así, en el momento más intenso, donde hay que apretarle un montón para ver quién es este que lo están ninguneando, él vuelve y saca y dice, Jehová te va a entregar hoy en mi mano. Jehová se hace cargo de ello. Y entonces David experimenta una serie de victorias, una serie de batallas que automáticamente se reflejan en crecimiento también exterior. Sí, porque luego, a raíz de todo esto, de enfrentarse y con una sola piedra atinar, dicen los estudios que a velocidad de 200 kilómetros, o sea que ahí él sabía muy bien lo que se le daba bien, pero estaba dirigido en el nombre de Dios. Luego decían después, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Es que llega un momento donde ese uso de Dios de mi vida se ve, tiene efecto directo, visible sobre otros. Es como que da fruto. Es el hecho de dar fruto. Y fruto que es cuantificable, numérico. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros en muchas ocasiones de nuestra vida nos hemos puesto o nos hemos, vamos a decir, impactado más por el fuera, ¿no? Tener esto, que Dios haga esto y la apariencia de lo que Dios podría hacer, y como que nos ilusiona eso por fuera sin la madurez suficiente y el trabajo de fondo en nuestro interior para poder soportar eso. Sí, para poder soportar ese crecimiento. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues que realmente cuando hay una persona que está total dependiente de Dios, que está en un acto de madurez espiritual, tiene la posibilidad de Dios de mostrarse de una manera que es inevitable que dé fruto en abundancia en ti. Es inevitable, porque tu raíz es sólida, tu raíz es profunda. Fíjese, vamos a ir a Efesios 3, 17, 19. A Efesios 3. Yo tengo aquí una versión, la nueva versión de otra de las versiones que dice, Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que llegue a colmarse de la plenitud total de Dios. ¿Qué dice este pasaje? Lo hemos estado estudiando en los grupos de discipulado, ¿verdad? ¿Cuántos lo han estado estudiando? A ver, para ver cuántos, poquitos. Este es el pasaje que estamos estudiando este mes. Y fíjese cuál es la oración de Pablo. La oración de Pablo para la iglesia aquí de Éfeso es: ¿cómo me gustaría que Cristo habite en vuestro corazón? Está diciendo, me gustaría que digáis que sois cristianos, que hagáis prácticas de que aparente que sois cristianos.
No, la oración de Pablo es que Cristo esté allí en el interior de tu corazón. Y Cristo estando en el interior de tu corazón, ¿cuál es su oración? Que haga raíces profundas, que se ahonde en tu vida interior, qué sientes, cómo eres, cómo piensas, y en tu relación con Dios, cuánto le entregas. Tanto te tengo que entregar, Señor, te tengo que entregar estas ganas que tengo de compararme con esta persona, te tengo que entregar este antojo que tengo, que es un lujo innecesario, te tengo que entregar este enfado, mi Dios, que es que no puedo con él porque de verdad que no sé cómo voy a hacer. Ahí, profundo. Y dice que haciendo raíz profunda de Cristo en ti, ocurre algo maravilloso. Y es que hay una transformación de tu ser en la que de repente hay amor. Amor que es difícil de explicar porque es alto, ancho, es enorme, es profundo. Amor de Cristo que hace que llegues a la plenitud de relación con Dios. Estamos hablando de estadios de crecimiento espiritual. Mi vida infantil cristiana es cuando quiero que todo sea solo para mí, solo por mí y solo para mi beneficio, que se me vea y se me aplauda. Transiciono por las crisis, pruebas adolescentes de la vida donde se me ve como mi espiritualidad verdaderamente puede llevarme a sustentar cambios. Dios se muestra en mí. Y hay un momento de vida adulta donde digo, Dios se muestra en mí. Dios se muestra en mí y Dios se muestra en mí, obviamente no para que yo quede destacado, sino para que Él se glorifique. Y es un momento máximo de madurez, de plenitud que tú y yo necesitamos anhelar, y es, ¿cómo sería tener la plenitud de Dios en mi día a día, en cómo he de sentirme y cómo veo a las personas, de manera que les amo, les bendigo? No me importa ir a servirles, no me importa ir a hablarles, tengo carga por ellos, les veo con otros ojos. Es una plenitud donde no eres el centro, no hay que suplicarte para que ocurra algo respecto a la vida cristiana, sino que ahora es que desde tu interior lo que sacas para otros está transformado en el amor de Cristo. A lo mejor suena complejo, pero en otras palabras quiere decir que lo que yo voy a hacer en mi vida es manifestar a Cristo y manifestar su amor. Y eso es porque yo he podido hacer raíz profunda. Hay un pasaje, justo con el equipo de discipulado, hablábamos ayer de que en la parábola del sembrador, cuando las semillas caen, dice que hay semillas que no pueden hacer raíz, que no pueden verdaderamente profundizar, y lamentablemente, ¿qué ocurre con ellas? Se caen y se mueren. Y eso nos ocurre a nosotros en la vida cristiana cuando no podemos transicionar los momentos de dificultad de la mano de Dios y de repente pensamos que el evangelio es un evangelio humano, egocéntrico y solo para mis placeres. Pero cuando yo entiendo que la palabra de Dios y que el evangelio es para el propósito de Dios y que yo soy un ente más de su propósito, yo encuentro plenitud. Y esa plenitud es el máximo de la madurez cristiana. Esa plenitud bendice a otros, esa plenitud cuantificada es número sobre muchos otros. ¿Y cómo se veía en la vida de David? En la vida de David se veía de formas en las que él, a pesar de tener, por ejemplo, errores, había un profundo arrepentimiento y se muestran los salmos cómo corregía y se acercaba a su Señor. Aún su hijo Absalón, cuando por ejemplo le quería traicionar, respondió con humildad, respondió con prudencia y sufría en amor por incluso cómo había muerto su hijo. Porque ya lo que le movía era el amor por otros. De la misma manera le ocurría cuando incluso el propio rey Saúl quería acabar con su vida y él jamás osó tocar en ese momento al ungido que había puesto en ese instante anteriormente Dios. ¿Por qué? Porque entendía desde su corazón que debía transmitir amor a otros. Es otro nivel. Es otro nivel.
No es el nivel de, no me han escrito, no me han llamado, no aparezco. No es el nivel de, es que yo hoy tengo 80 cosas, tengo tanto que hacer, tengo tantas ocupaciones que yo este mes no cuentes conmigo, ¿vale? No le estás diciendo eso al líder, se lo estás diciendo a Dios. No le estás diciendo, yo las próximas 4 semanas no voy a aparecer porque no es a él, es a Dios. Es a Dios. Es lo que tú vas a hacer con tu vida interior. Es lo que tú vas a hacer con la profundidad de lo que está transformándose en tu ser que Dios usa para otros. Entonces, iglesia, estamos desafiados a ser una iglesia madura, que anhela la plenitud de Dios. Plenitud de Dios manifestada en amor para otros, en servicio para otros, pero no por mi nombre, sí por el suyo. Amén. Bien, pues vamos a ponernos ahí en pie. Vamos a ponernos ahí en pie. Y sí que me gustaría que pudiéramos pensar un momento. Bueno, Claudia ha estado hablando aquí de que Cristo haga raíz en mí, de que Cristo profundice en mi vida, pero a lo mejor alguno de nosotros, viniendo por primera vez, no ha tomado la primera decisión, que es conocer a ese Cristo, ¿verdad? Alguno de nosotros a lo mejor no ha dicho, bueno, a lo mejor el primer paso sería tener que conocerle para anhelar llegar a esa plenitud. Y ahí con sus ojos cerrados, vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a meditar, Señor, ¿cuántos años llevo conociéndote? Piense un momento allí, no es cuestión de edad. Usted puede llevar 5 años, 20 años conociendo al Señor. Usted puede ser un adulto, pero a lo mejor necesita desafiarse a madurar en su interior, en su vida espiritual. ¿Cuánto llevo, Señor, cerca de ti? ¿Será que yo no tengo tiempo para conectar contigo, Señor? Y entonces en la prisa de la vida, en la prisa del estrés, en el ruido y los estímulos que me absorben diariamente, no me detengo a conocerme y no tengo nada que llevarte. Tal vez, Señor, no tengo nada que entregarte porque ni siquiera sé cómo me encuentro. Oh, Señor, discúlpame si en ocasiones me creí autosuficiente pensando que podía gestionar mi vida como quisiese, y tal vez tengo que llevarla delante de ti cada día para decirte, ahonda en mí, Señor. Qué privilegio sería que mi corazón te agrade y pueda parecerse al tuyo. Qué privilegio sería poder decir que mi corazón es conforme al tuyo, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame a sacar de mi interior todo aquello que incluso no es adecuado, y que aunque tenga que ser en ocasiones por crisis, yo pueda reconocerte, pueda nombrarte, pueda atravesarlo de tu mano y decir, soy dependiente de ti, mi Señor. Lo único que anhelo es estar plenamente contigo. Lo único que deseo es la plenitud de tu presencia en mi vida, en mi casa, en los míos. Ayúdame, Señor, a tener una fuerte y saludable vida interior, en constante crecimiento espiritual, Señor. Perdona, Padre, si alguna vez hice cosas de niña o de niño. Disculpa si alguna vez tuve pataletas o formas adolescentes. Yo lo que quiero es estar fuerte contigo, maduro contigo. Quiero de ti, mi Señor. Ayúdame a apartar ese yo. Ayúdame a sacar de mi interior aquello que impide que verdaderamente tú te puedas mostrar, Señor. Quiero, Señor, que ahondes tanto en mí, que lo que otros vean de mí seas tú, no yo. Que seas tú. Ayúdame en este anhelo de plenitud, que seas tú, Señor. Y ahí con los ojitos cerrados, si es la primera vez que escuchas este mensaje, o incluso ya has venido, pero no has tenido la oportunidad de decirle a Cristo, te quiero en mi interior, te quiero en mi corazón, hoy es una buena oportunidad.